Hola, hace muy poco estuve viendo una película con mi esposa y hubo una escena que me llamó muchísimo la atención. Bueno, la escena era más o menos así, de lo que recuerde. Un mendigo recibe la ayuda de una persona que se acerca y le regala un plato de comida. En ese momento el mendigo le pregunta, ¿por qué me ayudas? Y la persona responde con sencillez, porque me gusta hacerlo. Y el mendigo añade algo más, porque le dice, ¿me ayudas? Porque no soy invisible para ti. Esa frase, sobre todo esas últimas palabras, me ayudas porque no soy invisible para ti, quedó grabado en mi corazón. Y podemos quizá hacerlo más personal, ¿no? Podemos vivir de repente bajo un mismo techo, sentarnos en una mesa, misma mesa, compartir habitación, trabajar juntos, estudiar juntos, inclusive congregarnos juntos. Sin embargo, estar emocionalmente muy lejos de las personas que para nuestra vista son invisibles. Podemos conocer incluso sus rutinas, pero no conocemos sus luchas. Sabemos dónde está, pero no sabemos cómo está. Escuchamos sus palabras, pero no escuchamos qué hay detrás de ellas. Y esto suele suceder incluso con las personas que más amamos. El esposo, por ejemplo, deja de ver el cansancio de su esposa, o la esposa deja de percibir las preocupaciones de su esposo. Eso lo vemos mucho cuando tratamos con matrimonios. Los padres ven la conducta de sus hijos, pero no siempre ven a sus familias, sus heridas. Los hijos ven las exigencias de sus padres, pero no siempre ven sus sacrificios. Estamos cerca físicamente, pero lejos emocionalmente y nos volvemos invisibles. Y muchas veces la razón es sencilla. Estamos tan concentrados en lo que nosotros necesitamos, sentimos o pensamos, pero dejamos de mirar, perdón, lo que está viviendo la persona que tenemos al lado. Por eso es importante recordar lo que significa la palabra que ya hemos hablado anteriormente, que es la empatía. Que dicho en palabras sencillas, como cristiano, podría definirlo como aprender a mirar al otro, no solamente con nuestros propios ojos, sino también con los ojos de Cristo. Y hoy día quiero revisar 3 versículos de la carta de los Filipenses, el capítulo 2, del verso del 3 al 5. Y porque realmente después de leer esos versículos, no deja de hacerme esta pregunta. Alguien que esté cerca de mí, pero que quizá es invisible, quizá está lejos de mí. Como le mencionaba, pues voy a meditar en este pasaje que dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y analizando verso por verso, en el verso 3, pues encuentro que Pablo nos está invitando a dejar de pensar solamente en nosotros mismos, porque muchas veces queremos tener la razón, de repente ser reconocidos, o que los demás entiendan nuestras necesidades, pero no las de los demás. Pero acá no se llama pues a actuar con humildad. Al actuar con humildad y escuchar, valoramos a la otra persona. Entonces es muy importante. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo comprender? Pensar qué está viviendo, puede estar viviendo esa persona. Y la empatía, pues aquí justamente es donde comienza, cuando yo dejo de ser el centro y empiezo a mirar al otro con esa humildad, pero también añado con amor. No significa pensar que yo no valgo, sino aprender a darle al otro, un lugar importante en el corazón. Y vayamos avanzando, en el verso 4 encontramos algo que me parece bastante importante, porque acá Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Y la palabra clave acá es también. Pablo no está diciendo que nuestras necesidades no importan, vuelvo a repetir. Claro que importan. Todos tenemos preocupaciones, cansancios, problemas y también necesidades, pero el problema comienza cuando solamente vemos lo nuestro y dejamos de ver lo que está viviendo el otro. Y creo que aquí aparece pues justamente uno de los grandes enemigos de la empatía, es el egoísmo. En mi propia experiencia he aprendido algo.
Muchos de nuestros desacuerdos no ocurren porque no hay amor, sino porque los dos queremos ser comprendidos al mismo tiempo, pero ninguno quiere dar el primer paso para comprender al otro. Interesante. Y llegamos al verso 5, donde Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos lleva pues a dar un paso más allá, a tomar una acción. No solamente nos está dando un consejo, sobre todo cómo llevarnos pues con los demás. Nos está mostrando a quién debemos mirar para aprender a hacerlo. Sí, a Jesús. Porque la verdadera empatía cristiana comienza cuando aprendemos a mirar a las personas, obviamente, pero repito, como Jesús las mira. Bueno, pensemos en Jesús. Esta mañana le comentaba esto a mi nieto, ¿no? Él tenía toda la gloria y aún así decidió acercarse a nosotros. No se quedó lejos observando nuestros problemas a distancia. Vino a nuestro encuentro, se acercó a los que otros rechazaban, a las personas rotas, tocó leprosos, tuvo compasión de los enfermos, escuchó a quienes necesitaban ser escuchados y lloró también con los que lloraban. Y finalmente hizo todo algo todavía mucho más grande. Entregó su vida por ti, por mí. Jesús no solamente dijo, entiendo lo que estás viviendo. Jesús se acercó, entró pues en nuestra realidad, caminó con nosotros y nos mostró su amor. Y creo que aquí está el verdadero corazón de la empatía, sobre todo la empatía cristiana. No solamente mirar a otros de lejos, sino acercarnos para comprenderlo, acompañarlo y mostrarle el amor de Cristo, el amor que Jesús nos enseña. Lo primero que necesita una persona no es una solución, sino sentir que alguien nos está viendo, lo está escuchando y está dispuesto a caminar con ella. Eh, Eso es lo que significa pues, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y para ir concluyendo, una regla que podemos seguir para practicar la empatía, encontramos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 31, donde dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y interesante, porque hoy día justamente mi nieto me dijo, haz con otros lo que quieres que hagan contigo, ¿no? Entonces, yo encuentro alguna relación al respecto. Y bueno, estuve revisando, estuve pensando en 5 formas para ser más empático que nos ayuden justamente. Y la primera que encuentro, de acuerdo a lo que hemos visto, es detenernos, escuchar, no responder inmediatamente. A veces necesitamos, pues, detener incluso hasta nuestra reacción. De ahí ya viene el escuchar. No preparemos nuestra respuesta mientras la otra persona está hablando. Hay que escuchar realmente, porque podemos distraernos. Luego es un paso muy importante en la comunicación, es preguntar para entender. En lugar de asumir, ya sé por qué estás así, es preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? La cuarta, es importante validarlo. No necesariamente pues tienes que estar de acuerdo, podemos decir, entiendo, porque esto sé que te afecta. Por último, puede haber muchas más, pero solo voy a nombrar 5, es acompañar. No siempre vamos a poder solucionar el problema, pero podemos estar presentes. A veces la persona no espera pues una solución, necesita saber que no está sola, que está siendo visible. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pensemos por un momento esto. Jesús no esperó a que nosotros estuviéramos bien para acercarse a cada uno de nosotros, no esperó a que cambiemos para amarnos. Él vino a nosotros cuando todavía estábamos lejos. Y esa es la máxima expresión de amor. Cristo nos vio, conoció nuestra condición y en lugar de alejarse, pues se acercó a cada uno de nosotros. Por eso, si queremos ser empáticos como Cristo, tenemos que aprender a mirar a las personas de esa misma manera. Y esa es la máxima expresión de amor. ¿Qué más puedo decir? Cristo nos vio nuestra condición y se acerca a nosotros. Por tanto, pues, es importante que recordemos que si queremos ser empáticos como Cristo, hay que aprender a mirarlos de la misma manera. Porque quizá personas que están a nuestro lado y que de alguna manera se han vuelto invisibles para nosotros,
estén esperando. Nosotros abramos nuestros ojos. Cuando hacemos visible al que está, pues, pasando por una necesidad, cuando nos damos cuenta de que está luchando en silencio, cuando dejamos de preguntar solamente qué hizo, debemos empezar pues a preguntar qué le está pasando, cómo puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer. Y justamente quizá, quiero hacerte un llamado, porque quizá en estos momentos hay alguien que necesita una solución. Quizá necesitas simplemente que lo veas, que te acerques y le digas, estoy aquí, te veo, me importas. Tocarle el hombro, ¿cómo puedo acompañarte? Y quizá Dios ha puesto a esa persona cerca de nosotros precisamente para que no pase desapercibida, sin embargo está siendo invisible para nosotros. Jesús es el mejor ejemplo para nosotros de amor. Él se acercó a ti, se acercó a mí. Él es misericordioso, bueno. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, tener misericordia, compasión. Y que también estemos dispuestos a ayudar a las personas, a servir a las personas, a dar de nuestro tiempo, una llamada telefónica, una visita, contacto, contacto visual, contacto físico cuando le agarras el hombro. Aquí le dices, estoy contigo. Bueno, ¿qué podemos hacer para lograr esto? Podemos pedirle al Señor, Jesús, dame tus ojos para ver a quienes otros no ven. Dame un corazón para reconocer sus necesidades, pero también dame el valor pues, para acercarme. Porque al final, pues la empatía no solamente consiste en sentir lo que el otro siente, consiste en hacerle saber que lo estás viendo, que ha sido visto, que importa y que no estás solo, que, que nadie que Dios haya puesto cerca de nosotros, pues tenga que sentirse invisible. La empatía es invisible, aquí muchas veces pasa desapercibido. Te hago esta invitación entonces, te doy este reto, te acerques a las personas, que veas a tu alrededor. De repente esa persona está más cerca de lo que tú crees. Te aseguro que con solo escuchar vas a hacer mucho, mucho para él. Que Dios te